Bueno, ahora empiezo presentándome, si os parece, porque yo creo que tenéis el currículum de todos nosotros. Gracias, Rosina, gracias, Lucía. Bueno, mi caso es un poco singular dentro del mundo de la arquitectura, porque cualquiera que haga arquitectura piensa que va a terminar haciendo edificaciones, viviendas, polideportivos, y a mí el viento me ha llevado a un sitio bastante especial, pero bastante singular y bastante bonito por otro lado, ¿no? Fundé Frade Arquitectos en el año 2005. Yo pensaba haber hecho ingeniería industrial. Me gustaba más el mundo de las máquinas, las motos, por hechos de estos que dibujaba todo santo día, y me aconsejaron que acabara haciendo arquitectura. Me apunté en un curso del INEM, unos cursos que había antes del paro, donde los distintos ministerios acogían a gente que estaba en ese momento sin trabajo. Llegué a la subdirección de museos estatales en el Ministerio de Cultura y caí ahí con muy buena suerte. Podía haber acabado en el mundo de los centros de salud o instituciones penitenciarias, pero acabé en el campo de los museos. Ahí al principio, pues el primer año haciendo fotocopias como un loco, como suele pasar, pero luego me encargaron un logotipo, de ahí un pabellón en París sobre los museos estatales, en el CIME, en el Gran Palais, y eso fue lo que orientó realmente mi carrera. Podía estar en cualquier otro lado, pero empecé a hacer exposiciones temporales, museografías, museos, patrimonio, rehabilitación, etcétera, ¿no? Y este es un campo pues muy interesante que poca gente conoce, el campo de la museografía, que básicamente es establecer los mecanismos que unen el edificio, la colección de un museo y el visitante. Cómo llegar al conocimiento de una colección a través de la emoción que te produce la contemplación de esa obra de arte. La museografía, hay poca gente en España que hace museografía. Hasta los años 80, quien colgaba la obra, quien presentaba una colección, era el director del museo, como quien decora su casa, básicamente. Pero desde los años 80, por ejemplo, desde el Museo de Mérida, ya se empezó a implantar en España esta disciplina de museografía, que es cómo exponer una pieza para que esa pieza te emocione, pero te explique, te cuente, entender esa pieza como parte como un actor dentro de un discurso más global, y cómo presentar esa pieza para que no sufra, para que la conservación mantenga la pieza con calidad, para que se vea bien, que la luz no la afecte, que no haya brillos, pero que te esté contando una historieta. Bueno, pues eso que en Latinoamérica se iba haciendo hacía muchísimos años, en Europa no era habitual que se hiciera. Y en España se empezó a hacer, ya os digo, en el año 80 y pico, casi 90. Por un lado está la museografía permanente. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer pues, el Museo de la Alhambra, el Museo Arqueológico Nacional hace poco, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de Málaga, pues como una docena de museos más o menos. Que es un campo a lo mejor un poquito más restrictivo, pues son concursos bastante complejos. Pero por otro lado está el campo de las exposiciones temporales, que esas hay miles. Ahí hemos hecho 250, parece que conté el otro día, donde es un campo muy apetecible, puesto que tratas con obras de arte, en edificios por el general de gran interés arquitectónico, con personas que las que más saben de esas colecciones, ya puede ser de prehistoria, de Giacometti o de época medieval, y es un campo muy fresco para experimentar con la arquitectura. El estudio que tenemos es un estudio pequeño, somos entre 6 y 9, un estudio muy flexible que en función del tipo de proyecto que hacemos contamos con más o menos gente. Hemos pasado por fases complicadas, porque hemos pasado de la época del tiralíneas y la calculadora al ordenador, al AutoCAD. Ahora nos exigen proyectos en Revit, que es otro tipo de programa que nos ha descabalado porque no estamos formados, tenemos que estar contratando gente constantemente. En los concursos ya nos piden presentar películas animadas de la propuesta que estás planteando. Todo eso es muy bonito, pero entre otras cosas es carísimo. Tienes que hacer unos equipos bastante potentes. Y nosotros lo que hacemos es concursar a través de páginas que hay, donde aparecen todos los concursos ligados a la actividad que cada cual quiere. En nuestro caso ponemos museos, exposiciones, nos vienen concursos constantemente y ahí estamos. Ahora estamos metidos en una exposición de Bruce Nauman en el Museo de Málaga, que es un artista americano contemporáneo muy potente, pero al mismo tiempo estamos con la exposición de Machado, con una exposición de Sorolla, o sea que te da también como una especie como que te obliga a estar cambiando de emisora constantemente, a ver cómo expones una historia o cómo expones otra.
Yo os aconsejo investigar, vamos, os aconsejo, no soy nadie para aconsejar aquí, pero que me parece que es un campo muy interesante, el campo de la musicografía, poco explorado en España, con muchas opciones y donde tienes que tocar muchos colaboradores, tienes que tener muchos brazos. Nosotros contamos con maquetistas, diseño gráfico, desarrollo de aplicaciones, audiovisuales, tejidos y maniquís, o sea que es un terreno donde al final es raro que no te haga falta contar con alguna otra disciplina. Doy paso a mis siguientes. ¿Yo? Pues venga. Yo soy María Valcarce, soy directora de ferias en IFEMA y actualmente soy la responsable de Fitur, además de alguna otra feria. Llevo prácticamente toda mi carrera profesional trabajando en IFEMA y bueno, mi primera jefa en mi vida laboral y en IFEMA fue Rosina Gómez Baeza, a quien agradezco mucho la invitación a esta mesa redonda, bueno, también a Lucía y a Factoría Cultural, ¿no? Yo, bueno, pues en primer lugar os quiero hablar un poquito de las ferias en general. Sois emprendedores y creo que tenéis que conocer que las ferias es un instrumento muy útil para el comienzo de la vida comercial de una compañía, ¿no? Ofrece una plataforma inigualable, yo creo, para el establecimiento de contactos, para conocer también en el tejido comercial preexistente en el sector, pues un poco cuáles son las claves, cuáles son las tendencias, y creo que participar en una feria, siempre hay que buscar una que sea buena y que sea representativa del sector, que en el caso de IFEMA creo que son la mayoría de las que hacemos, y creo que bueno, que es algo que tenéis que tener en cuenta cuando empecéis a comercializar productos y a querer entrar en contacto con el mundo comercial, con el mercado, ¿no? En el caso de Fitur, que como el tema es el turismo, voy a hablar un poquito de Fitur, creo que sin duda es la plataforma, ¿no? Fitur es una plataforma de una potencia impresionante. Yo creo que está generalmente admitido que hay 3 ferias fundamentales en el mundo del turismo, y una de ellas, algunos dicen que la tercera, otros dicen que la segunda. En la posición de primera parece que se la reservan a Berlín casi todos, pero bueno, en todo caso muy en cabeza está Fitur como una de las grandes plataformas mundiales para la industria del turismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estar en Fitur es la manera de entrar en contacto con la industria turística global, y por lo tanto, bueno, pues cualquiera que quiera introducirse en este sector, pues es un canal más que idóneo, ¿no? Te miro a ti porque lo conoces, sí. Y luego igual lo contarás. En esta última edición de Fitur hemos tenido más de 10.000 empresas participando y más de 250.000 visitantes, de los cuales, bueno, ya sabéis que Fitur es una feria que tiene 3 primeros días profesionales y luego el fin de semana más dirigido al público. Pues de estos más de 250.000 profesionales que han pasado por Fitur, más de 140.000 eran profesionales. O sea, de los 250.000 visitantes, más de 140.000 profesionales. Por lo tanto, una potencia enorme para mostrar cualquier producto a la industria y a la demanda, e incluso, bueno, pues para hacer networking con potenciales socios, ¿no? Aparte de esto, yo lo que he pensado, bueno, un poco por el título de la mesa y por lo que me adelantó Lucía, la conversación ahora previa con Juan Pablo, con Rosina, con todos, es contaros un poquito lo que yo he visto de las tendencias del turismo, ¿no? Hay mucho publicado, yo no voy a contar nada que no haya leído en informes publicados o en reportajes, entonces no es que sean cosas que os vayan a dejar muy, muy asombrados, pero pienso que a lo mejor sí es un resumen que puede ser ilustrativo de las principales tendencias, ¿no? Por un lado, pensaba hablaros de las tendencias en el sentido de lo que el consumidor, el viajero, el turista busca hoy en día, ¿no? En cuanto a nuevas tendencias. Por otro lado, respecto de cómo el viajero compra el viaje, ¿no? Y por otro lado, respecto de las tecnologías que están ahora resultando, bueno, pues ser utilizadas en la industria turística, las nuevas tecnologías que se están introduciendo en la industria turística, que como no podía ser de otra manera, pues coinciden con las tecnologías que se utilizan en otras industrias, ¿no? Pero contaros un poquito cómo se está haciendo, ¿no? Respecto en cuanto a las tendencias, en cuanto a lo que buscan los viajeros, ¿no? Por un lado,
crecientemente el viajero, y no os va a sorprender lo que os cuente, porque yo creo que cada uno de nosotros como viajeros, como turistas, vivimos en esta idea, ¿no?, de una experiencia personalizada, ¿no? Cada vez más se aprecia que el viaje ofrezca algo adaptado a tus preferencias y se huye más, pues, de estos paquetes que ya están preparados y que son estándares para cualquier tipo de persona, ¿no? El viajero moderno o el viajero que se incorpora actualmente a la industria, a los circuitos y a la oferta turística, bueno, pues busca esas experiencias personalizadas. Por otro lado, somos viajeros comprometidos, o sea, hay cada vez más una tendencia a que nos importe lo que de compromiso social y medioambiental hay tanto en el alojamiento como en las actividades que se viven como turista, ¿no? Eso creo que es una tendencia muy creciente y que seguramente marque el desarrollo de algunos nuevos negocios. Por otro lado, os voy a hablar como de 5 tendencias, ¿no? Por otro lado, yo creo que en este mundo en el que viajar es algo afortunadamente ya muy corriente, muy accesible para todos, pues hay hay una serie de destinos que están sobrecargados, y entonces en contraposición con esta vivencia que no suele ser agradable, pues el viajero actualmente busca descubrir, ¿no? O sea, busca descubrir destinos, pues, más lejanos, menos conocidos, y en ese sentido pues también sería una línea de desarrollo de nuevos negocios, ¿no? El permitir descubrir territorios inexplorados. Yo creo que en eso, bueno, pues supongo que todos nosotros, yo por lo menos lo veo, ¿no? Mi madre a los 20 años seguramente viajaba a Canarias, yo a los 20 años viajaba pues a Londres o a París, y mi hija a los 20 años ha ido a Vietnam o a Islandia, ¿no? O sea, es un poco la vivencia, creo que seguramente de todos, y seguramente con un esfuerzo económico similar en el de ir a Canarias hace muchos años o ir ahora a Vietnam, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa sería otra de las tendencias, ¿no? El tema de explorar, descubrir. Otra de las tendencias en la que concluyen un poco todos los estudios o los artículos que yo he podido leer es el de llegar a conocer la vida real de los lugares, ¿no? La gente tiene interés, y además yo creo que todos lo decimos, es un restaurante donde va la gente local, ¿no? O sea, no es de turistas, y eso parece que pone en valor la oferta turística, ¿no? Que voy a un sitio donde de verdad veo la población local, donde se mueve, cómo vive. Esa es otra de las tendencias en auge, ¿no? Y la última que un poco he seleccionado porque coincide en los distintos artículos, estudios que he leído, es el ligar el viaje con el aprendizaje, ¿no? Se viaja mucho para aprender, en el sentido, bueno, pues de participar en un voluntariado, de tener una experiencia, pues, de trabajo en un entorno diferente o en un intercambio cultural. O sea, sería un poco la quinta línea que bueno, yo he elegido para contaros las tendencias de lo que buscan los viajeros, ¿no? Por lo que se refiere a cómo compran los viajeros, yo creo que la tendencia más señalada es la que yo creo que todos vivimos también como turistas, ¿no? Que es la de buscar y comparar, ¿no? Nos hemos vuelto locos con buscar y comparar, ¿no? Y entonces pasamos mucho tiempo, sobre todo cuando se hacen las compras online, ¿no? Buscando en distintas páginas opiniones distintos, pues que si los TripAdvisor, los Booking, en fin, ese momento de buscar y comparar se está exacerbando, y en esto también hay muchos productos ahora mismo que se desarrollan para ayudar al viajero en esa búsqueda y comparación, ¿no? El viajero actual también aprecia mucho, cuando está haciendo la compra, una facilitación inteligente, ¿no? O sea, una facilitación que le permita, pues, que esta búsqueda, esta comparación sea más eficiente, ¿no? Y por eso no es tanto el uso porque sí de herramientas tecnológicas, sino que verdaderamente la propuesta sea de esa facilitación inteligente que te ahorra tiempo y que te ahorra pues el proceso de decisión, ¿no?
Por otro lado, otra tendencia en la compra es la de optimizar esos viajes cortos que son tan frecuentes ahora mismo, ¿no? Un viaje de un fin de semana o un fin de semana alargado en un día o en dos, estos microviajes que llaman, pues el viajero tiende a optimizar en el sentido de agregar muchas experiencias a ese viaje corto, ¿no? Y la última, tengo aquí mi chuleta para no olvidarme de nada, y la última tendencia en la compra es que se reduce un poco el tiempo de antelación, ¿no? Que esto, bueno, pues también dificulta a veces pues la organización de la oferta turística para alojamientos y para distintos proveedores, y bueno, hace que sea necesario la utilización de otras herramientas para conocer, para prever un poco los comportamientos, puesto que la compra no es tan anticipada como antes, ¿no? Eso sería un poco por la parte de los gustos del viajero y de la manera que se comporta en comprar. Y lo último, espero que no haya sido demasiado largo mi intervención, y lo último que os quería contar es un poco el tema de la utilización de las tecnologías, ¿no? Pienso que en el emprendimiento, bueno, pues muchos de las empresas, o casi todas las que se crean, y más aún en esta plataforma, en esta factoría cultural, bueno, pues están ligadas con la utilización de tecnología, ¿no? En el caso de turismo, las tecnologías más utilizadas, como decía antes, yo creo que es bastante convergente con otras industrias, pero bueno, en todo caso, el tema de la movilidad no hace falta ni mencionarlo. Es evidente que estamos todos en movilidad, que todo lo que se ofrezca tecnológico tiene que pensar en dispositivos móviles, es muy especialmente el teléfono móvil. No sé, tú luego si no me matizas. El tema conectividad casi tampoco habría que mencionarlo, por supuesto, conexión wifi everywhere, ¿no? Una tendencia que aparece cada vez más ligada al mundo del turismo es el Internet de las cosas, el IoT, el Internet de las cosas que se aplica ya a algunos alojamientos, pues para que el viajero pues pueda hacer utilización de todo lo que le ofrece la habitación, encender, apagar luces, poner la música, subir las persianas, en fin, ya sabéis, Internet de las cosas en cuanto sobre todo pues a alojamiento, y también a la localización del equipaje, de las maletas, tecnologías de reconocimiento biométrico, sea por reconocimiento facial, de la huella dactilar, de los ojos, bueno, distintas versiones del reconocimiento, sobre todo basado en biométrico, que se utiliza ya para el check-in y check-out, que se utiliza también para pago. Incluso imaginaros, ¿no?, un restaurante en el que por pasar y que vean tu cara, pues ya lo ligan con tu comanda y tu cuenta, ¿no? Pues un poco es hacia donde se iría en los modelos más avanzados, ¿no? Realidad virtual sobre todo para dar a conocer la oferta turística con una experiencia bueno, pues muy similar a la experiencia de la visita, y bueno, pues utilizada para la venta de alojamientos y la venta de destinos. Es una tecnología cara hoy en día, pero bueno, es verdad que vende de una manera incomparable seguramente pues los alojamientos y los destinos. Y una versión un poco normalmente más económica que la realidad virtual sería la realidad aumentada, que yo creo que además para el turismo patrimonial me parece que puede ser especialmente interesante, porque es una manera, bueno, pues de añadir información pertinente y en el momento interesante, digamos, sobre los sitios que se visitan, y es una tecnología que resulta un poco más barata de desarrollar que la de realidad virtual, ¿no? Robótica, bueno, sobre todo ligado a tecnologías de reconocimiento de voz y asistentes personales, bueno, pues en puntos de información, en recepciones de hotel. Es algo que también se está viendo en alojamientos especialmente avanzados. Inteligencia artificial, luego tú nos contarás en el caso de vuestra aplicación que utiliza precisamente tecnología de inteligencia artificial. Se utiliza especialmente, bueno, pues en asistentes virtuales también, porque aprende de las interacciones y por lo tanto pues puede dar muy buen resultado en la asistencia. Big Data,
para la personalización, ¿no? Para este deseo de los viajeros de obtener una propuesta personalizada. Blockchain, aunque ahora parece que se empieza a cuestionar el blockchain, pero bueno, especialmente yo he leído que para un poco garantizar la transparencia en cuanto a lo que es la valoración de viajeros de las opciones, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿no? Esto de que hay no sé cuántas opiniones y la puntuación y tal, ¿hasta qué punto es real o ha sido manipulado por el alojamiento o por lo que se esté valorando? Y bueno, pues quizá la tecnología blockchain ahí pueda ayudar a dotar de transparencia esos procesos. Y bueno, y lo último que os quería comentar en esta línea de la tecnología que se utiliza es los wearables, ¿no? A lo mejor es lo más avanzado, lo he visto en el caso de Disney, que utilizan en algunos parques temáticos, bueno, pues unos dispositivos que digamos que alertan a la persona sobre dónde o qué camino llevar para encontrar menos colas, ¿no? Y seguro que en el mundo de los wearables habrá muchos otros desarrollos, ¿no? Y bueno, para acabar, únicamente hablaros de que pensando en tendencias de futuro, gustos de viajeros, propuestas de la tecnología, Fitur ha abierto en esta última edición de 2019 que acabamos de cerrar, pues un observatorio para identificar las tendencias del turismo, y además con especial interés en proyectar y en inspirar a los desarrollos turísticos en cuanto a propuestas que sean positivas en cuanto a su impacto, ¿no? Su impacto en los residentes de las zonas, su impacto en los viajeros y su impacto en el planeta, ¿no? Como es un observatorio de reciente creación, en este momento estamos todavía en la fase de recoger experiencias de impacto positivo. Tenemos ya recogidas 100 experiencias en este momento y bueno, pues yo creo que poco a poco iremos dando noticias de las experiencias que tenemos allí ya recogidas. La iniciativa vuestra está ya de hecho catalogada en Fitur Next, y son iniciativas que bueno, hacen referencia, como digo, a propuestas de impacto positivo, y ahora mismo de estas 100 propuestas que tenemos recogidas, pues 55 hacen referencia a la preservación de los recursos naturales, 40 hacen referencia a desarrollo local y 25, he elegido un poco los tres ejes que más se repiten, ¿no? Hacen referencia a apoyo a las comunidades residentes, ¿no? No sé si luego a lo largo de la mesa os puedo contar alguna, pero bueno, por no extenderme mucho, ya digo, son propuestas turísticas que intentan un poco tocar esos ejes de crear un impacto positivo en el medio ambiente, en los residentes de la zona y también, por supuesto, en el viajero, ¿no? Y por mi parte, nada más, espero no haber sido demasiado rollista y paso la palabra al siguiente. Pues hablo yo, ¿no? Sí, Para Esther. Yo me voy a presentar, soy Esther Rodríguez, soy arquitecta y además soy cofundadora de My Street Book, que es una empresa que utilizamos la inteligencia artificial aplicada al ámbito del turismo. Empezamos la idea justo en Factoría Cultural, porque ganamos la primera beca Arquia de la Caja de Arquitectos de la Fundación de Arquia, y en conjunto con Factoría Cultural, y fueron ellos los que nos ayudaron un poco a transformar la idea que teníamos, muy vinculada al ámbito de unir la arquitectura y el entorno urbano con las personas, ¿no? Y transformarla en un negocio, y ahora en un negocio muy basado plenamente en el ámbito tecnológico. Desde nuestra experiencia, My Street Book lo que hace realmente es unir a la gente, al ciudadano y al turista con el destino a través de las emociones. Lo que hacemos es, nuestra inteligencia artificial es capaz de interpretar, de aprender de las emociones y los gustos de cada uno de nosotros y convertirlos en recomendaciones que hacemos en un destino, ¿no? Los unimos además a través del Big Data con variables externas, pues por ejemplo con los horarios de apertura, lo unimos también con la accesibilidad, con el transporte, con las tarifas, ¿no? Para realmente crear algo completamente personalizado, ¿no? Y de hecho cada ruta, nosotros siempre decimos que cada ruta es única, ¿no? Es una nueva forma de descubrir el destino cuyo core es la personalización.
Para nosotros lo más importante ha sido la tecnología, ha sido clave. La nueva herramienta como son en este caso la inteligencia artificial y el Big Data nos ha proporcionado el poder hacer realmente, o el poder crear una herramienta que está muy vinculada al ámbito de la Smart City y muy vinculada al ámbito de la arquitectura también, y llevarla al ámbito del turismo, que para nosotros los turistas o el viajero es un ciudadano temporal y lo tratamos de esa forma, ¿no? Lo decía también María, al final los turistas o la tendencia del turismo está tendiendo a sentirnos más ciudadanos cuando vamos a un lugar, ¿no? A querer descubrir cosas nuevas. Y de hecho creo que es una clave también para los propios destinos el poder darle a conocer a los viajeros que se acercan a ellos nuevos elementos, no solamente los que aparecen en todas las guías, sino ir un poco más allá. Nosotros a través de esta tecnología hemos descubierto tendencias, porque nuestra tecnología está abierta a incorporar las nuevas tendencias que se van desarrollando en cada uno de los destinos, las identificamos y la incorporamos como elementos para diversificar la oferta de un destino. Descubrimos cosas que son realmente curiosas y que pueden valer para luego fomentar acciones que tengan que ver, por ejemplo, con la distribución, que es algo que ayuda, ¿no?, a quitar esa masificación en algunos destinos que están bastante turistificados, ¿no? Elementos como que hay determinadas tendencias que muestran que los turistas o parte, ¿no?, de un turismo, o turistas más jóvenes, ¿no?, dependiendo de cada perfil, muestran determinados tipos de intereses que no están tan vinculados a la oferta estándar o normal, ¿no?, sino que son tendencias, por ejemplo, como el arte urbano, que hemos descubierto que está en alza, ¿no? Y eso nos lleva a poder descubrir otras zonas de la ciudad. Y para nosotros es importante porque interviene algo que es fundamental, que es la Smart Mobility o la movilidad inteligente, y el darle conocimiento al propio ciudadano y al propio viajero de qué está pasando en su entorno cercano y de qué está pasando más allá de los lugares convencionales a los que puede visitar, ¿no? Para nosotros las tendencias, bueno, el ámbito de las tendencias tecnológicas en las que nos hemos desarrollado y en las que estamos, van un poco no solamente en la incorporación de toda esta tecnología nueva que nos permite realmente hacer cosas asombrosas, como es cada vez más personalizar una oferta o ayudar a los propios destinos o a las propias empresas a conocer los movimientos que se están produciendo a nivel turístico, incluso a nivel del propio ciudadano, lo cual puede repercutir en mejoras para urbanas, sino también el incorporar en las nuevas empresas que nos estamos creando en base a la tecnología capacidades como pues la sostenibilidad, que lo decía también María, ¿no?, la ética, el desarrollo turístico sostenible y también vinculado a la arquitectura y al urbanismo, ¿no? Para nosotros digamos que es intrínseco en nuestra empresa, que pretendemos ayudar a la administración y pretendemos ayudar a las empresas a crear estos entornos un poco más sostenibles, y creo que una de las tendencias que está marcando ahora mismo en la Smart City es el llevar las grandes cantidades de información que se están generando y que ahora están en una capa, pues, de negocio, ¿no?, o en el caso del Big Data, ¿no?, o de la administración, llevarla poco a poco al ciudadano, porque creo que es algo importantísimo y creo que puede ser muy beneficioso para esta sostenibilidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo, si conociésemos la huella que estamos dejando al hacer turismo, la huella que estamos dejando, cuánto estamos contaminando por hacer determinadas actividades, puede repercutir en que un viajero en un momento dado pueda decidir si, por ejemplo, dejar menos huella con algunas de sus acciones, ¿no? Entonces, estos datos que se manejan y que manejamos muchas empresas, ¿no?, estaría fenomenal que poco a poco, a través de nuevas tendencias y de nuevos modelos de negocios, se fueran trasladando al ámbito del ciudadano y del viajero, que para nosotros os digo que es uno, ¿no? La verdad es que yo como arquitecta es algo que tanto yo como mis socios somos arquitectos, es algo que hemos tenido bastante desde el principio. Creo que la arquitectura promueve la combinación de dos grandes áreas
que son fundamentales en el ámbito del turismo y, digamos, de la huella urbana que puede dejar el turista dentro de un destino, que es el trabajar tanto con la sociedad o con valores de sociedad y de cultura y de patrimonio, como con las nuevas tecnologías, ¿no? O con las tecnologías, en el caso del arquitecto más convencional, las tecnologías convencionales, ¿no? Y en el caso en el que yo creo que nos tendremos que ir poco a poco trasladando, el combinar estas prácticas que hemos hecho de histórica, ¿no? de saber tecnologías de la construcción, vincularlas cada vez más a conocimiento de nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación, tecnologías TIC, que nos pueden ayudar realmente a crear nuevos desarrollos muy vinculados a los ciudadanos y muy vinculados, en el caso del turismo, a los viajeros, ¿no? Con un enfoque mucho más social que a lo mejor otras profesiones. O sea, que creo que hay abierto un camino que además me gustaría que poco a poco ir encontrándome más arquitectos en el mundo tecnológico, ¿no? Porque realmente la visión que tenemos es bastante global, ¿no? Engloba muchísimas disciplinas y creo que es importante tenerlos en este ámbito. Los nuevos modelos de negocio, que era otro de los puntos de los que quería hablar, que estamos viendo nosotros, que se están desarrollando tanto en el ámbito del turismo, que es nuestro core, pasan bastante por la Smart Mobility, que lo he estado comentando un poco. Hay muchísimos nuevos modelos de negocio que están vinculados a cómo nos movemos en una ciudad, a qué transportes estamos utilizando, a cómo vamos obteniendo información, por ejemplo, de los atascos en tiempo real, a cómo vamos obteniendo información de los medios de transporte público, ¿no? Creo que es algo que además es muy beneficioso, ¿no? Todos estos modelos de negocio para justamente el desarrollo de la gestión de un territorio o de un destino. En nuestra experiencia, además lo decía también María, las ferias en este sentido han sido fundamentales, tanto para conocer a compañeros que están trabajando en desarrollos interesantísimos y que nos conocemos en el ámbito de las ferias, como para realmente dar una visibilidad real al producto. En el caso de Fitur, para el turismo es vital y además es la feria más importante en España, pero además con una proyección internacional es espectacular, ¿no? Que nos hace tener una visibilidad internacional muy importante a las empresas que hemos estado además recientemente, ahora en enero, que ha terminado la última edición. Así que desde mi parte, pues nada, y hacer hincapié en realmente en incorporar la tecnología, en incorporar la programación, en incorporar las nuevas ideas a nivel tecnológico al ámbito de la arquitectura, porque creo que va a abrir nuevos caminos que van a ser realmente bastante poderosos en el ámbito de la gestión tanto arquitectónica como urbana, ¿no? La gestión del edificio inteligente como la gestión del urbanismo inteligente. Bueno. Alejandro. Nada, me toca. Estaba ahí escurriendo un poco el bulto. Ya me ha tocado. Bueno, yo soy Alejandro Espallargas, trabajo en el estudio de Izaskun Chinchilla. Y bueno, en realidad mi trayectoria sí que es un poco la trayectoria típica o la idea que a lo mejor, en mi caso, la gente que entrábamos a estudiar arquitectura teníamos en la cabeza, que es estudiar arquitectura y trabajar en un estudio de arquitectura. Y a lo mejor, en caso de mi experiencia, lo que sí que es un poco diferente es el estudio de arquitectura en el que he tenido la suerte de, desde muy poquito de terminar la carrera, entrar a trabajar, que es Izaskun Chinchilla Architects. Izaskun, cuando crea el estudio, lo crea unos añitos antes de la crisis. Ella empieza fuerte, gana un concurso enseguida, un concurso importante, Castillo García Muñoz, varios proyectos de rehabilitación y bueno, enseguida tiene como un trabajo y al final yo creo que eso nos pasaba mucho, les pasaba mucho a los arquitectos que terminaban de estudiar, enseguida había trabajo, tampoco tenías o la necesidad o el tiempo de plantearte qué es lo que, por dónde querías tirar, ¿no? Tenías un encargo, respondías al encargo y ibas sumando.
Izaskun empieza un poco así, ya con una arquitectura fuera un poco de lo común, pero enseguida llega la crisis y bueno, gracias a que ella tiene una trayectoria académica en paralelo importante, yo creo que ahí es donde ella puede, el estudio se queda casi en mínimos, va subsistiendo un poco como va pudiendo, con cositas, muy vinculado a proyectos de investigación en la universidad. Y ese momento es el que le da, yo creo, tiempo también a ella de realmente hacerse como esa idea de qué es su arquitectura o cuál es su proceso creativo. Y yo tengo la suerte de empezar con ella cuando ya la cosa empieza un poco a despegar. Entonces toda esa trayectoria suya anterior pues le lleva un poco a romper. Al final cuando yo estudié la carrera en la universidad, aquí yo creo que habrá también bastantes arquitectos más, Esther también, y hay una definición para la arquitectura que es la válida, que es una definición que viene de los años 60 y parece que no hay más en arquitectura. Y bueno, y Izaskun, no solo Izaskun, otra gente contemporánea con Izaskun, y aquí en Madrid hay muchos casos, está Andrés Jaque, está Nerea Calvillo, está Nelly, bueno, hay muchos casos. Bueno, pues le ven mucho más valor añadido a la arquitectura. La definición de los 60 sigue valiendo, pero bueno, hay mucho más. Entonces ella, de cara un poco a tratar de explicar o ilustrar lo que es el proceso creativo, pues trabaja en estos diagramas que bueno, están muy sintetizados, ¿vale? Esto lo tuvimos que preparar para una presentación, teníamos poquito tiempo, pero nos sirve bastante de apoyo. Entonces hay como dos bloques principales, qué es lo que nos inspira y en qué somos buenos o qué se nos da bien. Y en esos dos bloques distinguimos tres ramas: ecología, sociología y tecnología, ¿vale? O sea, ya estamos saliéndonos de la arquitectura, entendemos que la arquitectura es un punto donde confluyen muchísimas disciplinas y que el arquitecto puede un poco beber de ellas, articularlas y hacer un poco trabajar en conjunto, ¿vale? Bueno, veis algún concepto, ¿vale? En ecología, el tema que nos inspira es la naturaleza, los ciclos, ¿vale? La naturaleza cíclica de las cosas, los sistemas simbióticos. También hay un tema, pues, si no os conocéis o si no os conocéis y veis algún proyecto, también hay un tema ahí de inspiración en la naturaleza, puramente inspiración en la naturaleza, en que hay una belleza en lo natural. En sociología, pues tema de inteligencias colectivas, o sea, un poco ver cómo en sociedad los individuos se organizan y qué es lo que sale de ahí. Tradiciones constructivas, arquitectura vernácula, fijarte un poco en esos sistemas, en cómo esos sistemas también involucran a la población, etcétera, etcétera. Y tecnología, que a lo mejor no es tanto entendida a lo que se está hablando aquí, que ahí igual estamos un poquito, nos tenemos que poner las pilas, pero sí que hay nosotros tenemos una querencia grande por todo el movimiento Arts and Craft y la artesanía, pero bueno, entendemos que llegados a este punto hay unas herramientas, hay digitales y mecánicas, que es una tontería no utilizar, que lo único que hacen es darte ventajas. Entonces lo que intentamos es como mezclar un poquito los dos mundos, ¿no? En plan, cómo la ciencia y la tecnología puede ayudar a esos procesos que antaño eran artesanales a seguir existiendo en una versión 2.0, ¿no? Entonces, eso es el que nos inspira. Y luego creo que había, si alguien me puede cambiar que no sabía que las íbamos a poner, pero ya que las ponemos. Que bueno, es eso, o sea, por un lado está lo que nos inspira, por otro lado está en qué se nos da bien. Y otra vez están esas tres ramas: ecología, sociología y tecnología. Y entonces, pues pensando en las inspiraciones, en esos ciclos naturales, pues nosotros trabajamos mucho en temas de economía circular. En el de la cuna a la cuna, es un concepto que al final lo que busca es pensar en vale, muchas gracias. En realidad con esta ya había terminado, pero pensar en el proyecto, no solo en la vida útil del propio proyecto, sino de dónde vienen los materiales que van a construir ese proyecto, a dónde irán cuando ese proyecto desaparezca.
reciclaje, preexistencias también. Al final hay ahí una frasecilla en plan, el mundo está casi lleno. Al final estamos sobresaturados de producto y hay veces que, bueno, se pueden pensar maneras de reutilizar algunas cosas que ya no te sirven en su concepción original, pero pueden tener otros usos. En cuanto a sociología, pues mucho tema de proyectos de compromiso ciudadano. A Izaskun le gusta, en vez de hablar de participación ciudadana, hablar de compromiso ciudadano, porque al final se trata de que todos entiendan que tienen una responsabilidad en ese proceso. No se trata de llegar a opinar y es responsabilidad nuestra hacerles partícipes del proceso, pero también responsabilidad suya entender que tienen una responsabilidad en el momento en el que están entrando a formar parte de él. También nos gusta mucho investigar en técnicas o procesos creativos, artesanales, mucho arte local, para intentar darle una visibilidad y intentar que sirva de inspiración. Y bueno, es un poco ahí, ¿no? Yo creo que el momento ese de crisis le da la oportunidad a Izaskun de entender que hay mucho más. Y a mí la suerte de poder dar en un estudio que realmente me reconcilia un poco con la profesión, porque me enseña que vaya, que no es solo construir un edificio de viviendas, que hay mucho más. Y bueno, y esa concepción un poco diferente, yo creo que en cuanto a modelo de negocio, ya que estamos también hablando del tema, que es algo en lo que realmente no hemos pensado mucho, nos vienen bien esta serie de eventos porque nos ayuda también a nosotros a decir, hostia, a ver, aquí realmente nuestro modelo de negocio, que igual eso también tendríamos que hacerlo de otra manera, pero bueno, al final, en ese momento también crítico, luego hay como una... no es una tendencia, pero bueno, es como un instinto de a lo mejor de decir, ganas de ofrecerte, ¿no? En plan, oye, mira, mira lo que puedo hacer y demás. Pero descubrimos que realmente nuestro resultado es cuando nosotros vamos ofreciéndonos a gente que consideramos que puede ser nuestro target, no son muy positivos, ¿no? Al final ellos te ven como que, bueno, va a ver qué me quiere contar, qué me quiere vender, bueno, le puede gustar o no le puede gustar, pero al final la lectura que a veces sacan es necesita trabajo, hay una necesidad, entonces voy a explotar esa necesidad tirando por su honorario o pidiéndole que haga lo que yo quiera y tal. Entonces nos alejamos muy rápido de esa vía, y lo que vemos es que al final Izaskun, gracias a esa trayectoria académica, tiene un peso importante en el mundo de la arquitectura, y gracias un poco a esa crisis el mundo de la arquitectura ha abarcado muchos otros escenarios. Está en las tecnologías, está en el arte, está en el diseño, está en mil sitios, está en la empresa, y eso nos permite entender que Izaskun como marca, Izaskun Chinchilla, es conocida en muchas disciplinas. Entonces lo que nosotros hemos optado por hacer es potenciar nuestra imagen de marca, y que la gente que viene, o sea, no vamos nosotros a la gente nos viene porque acaba conociendo a Izaskun en una ponencia, o porque alguien que llega a un puesto de responsabilidad en algún organismo, algún ente, ha conocido Izaskun, ha dado clases con Izaskun. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos aquí porque Esther fue alumna de Izaskun, cuando estaba organizando las jornadas, pues me lo ha comentado antes. No, pues yo les dije que Izaskun era el perfil, tal cual, pues aquí estamos. Y ese es un poco el camino que nosotros entendemos que es un poco nuestro modelo de negocio, por decirlo así. Tendríamos que pensar a lo mejor un poco más en esas cosas, que en ese sentido sí que somos un poco todavía arquitectos a la antigua, ¿no? Nos quedamos ahí en el estudio, pero sí que es verdad que con la crisis y ver un poco los nuevos modelos de negocio y tal, te lleva un poco a plantearte las cosas, y es un poco a la conclusión a la que hemos llegado nosotros en el estudio. Yo creo que eso es un poco todo. Había algunas diapositivas más, pero en realidad no explican nada, sino era aprovechar aquí para que nos conozcáis un poquito. Vale, algunos ejemplos también tocan tangencialmente un poco al tema. La realización del Castillo de García Muñoz, que es una intervención en el patrimonio. En fin. Lo pasas muy rapidito, ¿vale? Porque tampoco... Esto es Arco. Sí, es Arco. Sala VIP. Sí. Bueno, es que igual me paso de tiempo. En fin, bueno. No, tú déjala. Genial. Pues García Muñoz, vamos a hablar sobre todo, yo creo, de García Muñoz y de Fitur, ya que estamos tocando turismo y patrimonio.
Y nada, Castillo García Muñoz realmente ese es el proyecto que provoca que Izaskun Chinchilla sea un estudio, se configure como tal. Es un concurso que gana Izaskun muy joven, recién licenciada, y que luego por el tema de la crisis y demás ha tenido una longitud pues más larga de la esperada y se terminó hace muy poquito, en 2016. Y bueno, este es un proyecto que levanta un poco polémica. Y me ha dicho este tema lo hemos preparado en comunicación, me dicen, oye, si hablas sobre esto es importante que hagas incidencia en estos temas porque realmente no va de que a mí este proyecto estéticamente me parece maravilloso y yo no he participado en él, o sea, no es tampoco por decir, ¿vale? Y hay gente a la que le horroriza, pero al final entendemos que no es la discusión, no es de lo que al final nos interesa hablar, ¿no? Al final es un proyecto que responde a unos principios establecidos por la UNESCO en cuanto a rehabilitación, ¿vale? Hay varios capítulos concretos, el de Atenas, el de Barcelona y no recuerdo ahora el otro, pero bueno, hay una serie de decisiones que están detrás de ese resultado. Se emplea acero galvanizado porque es la UNESCO la que te recomienda que tú te diferencies constructivamente y en material en las distintas épocas. Es algo que te ayuda a entender y leer mejor el edificio original. Dentro del edificio hay una ludoteca, hay un cine al aire libre, o sea, se dota un edificio patrimonial, muy patrimonial, que estaba en ruina y sin uso, de un uso para la población. Esto, desde el punto de vista de la UNESCO, no es solo algo negativo, sino que es recomendable. Al final lo importante es hacer viable un bien patrimonial, o sea, un castillo en ruinas no nos sirve a nadie. ¿Vale? Si tú haces viable económicamente una intervención patrimonial, se va a hacer, se va a recuperar y va a tener una vida. Y luego también hay otra decisión y es la de no reconstrucción, ¿vale? Hay que buscar otras maneras de que se pueda leer el edificio como fue y entender que ahora tiene un nuevo uso, hay una nueva necesidad y dotarla de ella. Luego, aparte, también, siguiendo con las directrices de la UNESCO, es un proyecto 100% reversible, o sea, si el día de mañana fuera necesario, podría desmontarse y solo quedaría la consolidación del edificio histórico. Y bueno, y eso es un poquito eso, es el que cuento un poco más rápido. Esto es un pabellón temporal en Nueva York. También hay un tema en el estudio que también nos hemos dado cuenta que es muy diferente a la concepción del estudio de arquitectura tradicional, y es entender que nuestra obra mayoritariamente no va a ser un edificio que vaya a estar ahí pensado para estar 100 años, es lo que decíamos antes, el mundo ya está casi lleno. Hay que pensar en intervenciones efímeras, en recuperación de edificaciones que ya existen. Entonces nosotros en el estudio tenemos mucho trabajo de arquitectura efímera. Este pabellón era un pabellón que iba a estar solo en verano en Governor's Island, allí en Nueva York. Este es Fitur. Esta es nuestra primera y de momento única participación en Fitur, con el pabellón del año pasado, o sea, de esta última edición, no de la anterior, para Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. En este proyecto lo que hacemos, que también es otra vía que hemos descubierto bastante a raíz de, a veces lo que nos pasa, que revisitamos un poco las cosas y nos damos cuenta de criterios o de estrategias que son comunes a muchos proyectos y que no habíamos reparado, pero están ahí de manera natural. Y hay en el estudio un interés grande por el estudio urbano de distintas ciudades y luego su reinterpretación en proyectos, no solo a nivel estético, sino a nivel de funcionamiento. Fitur es un ejemplo muy claro. Nosotros ahí rendíamos tributo a curtidores, al rastro y un poco al funcionamiento de las plazas, del espacio público en Madrid, que es una ciudad en el que a través de los balcones tienes ahí un espacio de transición entre lo público y lo privado, hay una vida muy hacia el exterior, una naturaleza muy acogedora de la población, y bueno, de ahí nace un poco el concepto, ¿vale? Esto es Arco de hace varios años ya, Salavid, 2015 creo. Y bueno, aquí hay mucho tema pues de lo que hablábamos, de material reutilizado, hackeo, pensar en elementos que ya son muchas antiguas escaleras de electricista que ya estaban desechadas, pues se componen esos biombos. Muchas carpinterías recicladas también, en fin, una segunda vida, no solo a nivel de proyecto, porque al final ese proyecto dura 4 días, luego se desmonta, pero también es importante que la gente vea, joder, pues yo tengo unas carpinterías antiguas en mi casa, no hace falta que las tire, puedo utilizarlas, puedo hacer cosas. O sea, pensar en esa segunda vida, que es un concepto no solo de un tema sociológico, que se lleva haciendo mucho tiempo,
sí, en épocas de necesidad sobre todo, sino también ecológico, ¿no? O sea, esas tres ramas, ecología, sociología, tecnología, intentamos que se toquen, ¿vale? Luego en la mayoría de los proyectos veréis que hay mucho tema, no hay mucha planta, no hay mucha vegetación, pero sí hay mucha inspiración natural, ¿vale? En formas, en el empleo de materiales naturales, en color. Esto es porque nosotros intentamos aplicar el principio de biofilia a nuestra arquitectura, entendiendo que al final el ser humano, por un tema evolutivo en el que durante muchísimos años ha estado el hombre o nuestros ancestros han estado viviendo en contacto muy directo con la naturaleza, hay una querencia genética del ser humano por la naturaleza, y entonces se demuestra que las personas nos encontramos más a gusto en ambientes que nos evocan, o en ambientes naturales, o que nos evocan a la naturaleza. No puedes tener una selva en mitad de la ciudad, pero puedes tener unas flores en una escalera, que por aquí hay algún compañero que ha sufrido este proyecto. Y bueno, proyectos de investigación también con la universidad. Este es un proyecto, por ejemplo, en el que la tecnología está muy presente, pero el resultado puede resultar como muy artesanal, y ese es el punto un poco que nos gusta. Al final, para este es un proyecto de investigación que realiza Izaskun junto con la Universidad de Londres, en el que yo también tengo la suerte de participar en el equipo de prototipado. Y al final lo que sucede es que es un proyecto que lo que busca es potenciar que los niños del distrito de Camden puedan ir solos al cole y en bicicleta. Entonces se emplea Space Syntax, que es un programa que mediante recogida de datos e inteligencia artificial genera esos recorridos en base a muchísimos parámetros importantes para los niños. Hay una investigación también que revela que los niños son capaces de reconocer los iconos de su ciudad. A lo mejor no saben cómo se llaman, pero saben es que esa iglesia está ahí o que ese mercado está allí. Entonces, con eso también hay una investigación en señalética importante. Y luego también hay unas tecnologías de fabricación digital que se emplean para el prototipado. Hay corte láser, hay CNC, hay todo ese tema que para prototipado empleamos mucho. Temas, bueno, parecido, ya me estoy pasando un poco de la raya. Clementina, que es un proyecto que vamos a inaugurar ya muy prontito en Barcelona, y nada, y esto es el último Casa Decor que hemos estado hace un poquito, y disculpadme por haberme enrollado. Clementina es la agencia de comunicación. Clementina es parte de Utopicus, que es una empresa de coworking que acaba ahora de adquirir Colonial, y entonces dentro del plan de expansión está Clementina en Barcelona, que está en Barri de Gràcia, que es un poco como un coworking boutique porque es chiquitín y que está en función, está abierto ahí al público, está funcionando, pero se acaba de terminar la semana pasada, así que esas fotos eran todavía de la obra. Sí. Y ya está, disculpadme que se me ha ido un poco. Muchas gracias, María, Esther, Alejandro. Yo quería haceros una pregunta que yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Que cómo evitar el peligro del turismo tanto cultural, desde el punto de vista del respeto hacia el patrimonio y del disfrute de la visita. Que al final vamos a sitios que ya acaban siendo como muy turistizados, pueblos, Santillana del Mar, que está vacío de noche, cascos históricos que no funcionan, que todo el mundo se ha ido fuera y por la noche están vacíos otra vez, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio histórico, pero desde el punto de vista del patrimonio natural también. Con este tipo de aplicaciones no puede pasar que se incremente todavía más ese problema. Claro, nosotros tratamos ese tema, estamos focalizados en ello y tenemos como tres ramas que son las que tocamos a través. Nosotros, nuestras interfaces para viajeros son una web y una app, y lo que nos focalizamos es en la diversidad de la oferta, es decir, en ofrecerle a través del Big Data una gran cantidad de oferta que la recomendamos de forma personalizada a cada uno de nosotros a través de las interfaces de viajeros, que a través de ese Big Data también podamos conocer el movimiento y la concentración de viajeros para que en tiempo real, que eso es para nosotros vital, poder informarle al viajero o al ciudadano que hay determinados elementos en su entorno o en territorio, ciudad, ¿no? Entorno natural, que están saturados, y recomendarle sí en tiempo real a otros lugares. Para nosotros esa distribución en el espacio es también fundamental y toca el tema de la movilidad, ¿no? Y también
también de la diversidad de la oferta. Si no hay más oferta no podemos recomendarle otros lugares donde ir, ¿no? Pero la oferta existe de por sí, no solamente es una oferta turística pública, sino que muchas veces son pues lugares de gastronomía, lugares, ¿no?, muy diversos, ¿no? Y luego creo que es muy importante en el ámbito turístico la desestacionalización, es decir, ¿no?, que a través también de la personalización podamos animar a la gente a viajar en temporadas que no sean siempre las mismas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los factores también claves para hacer que la huella del viajero sea cuanto menos menor posible, ¿no? Para nosotros es importante. María, ¿qué piensas? Sí. Bueno, yo no tengo la respuesta. Yo creo que esta iniciativa nuestra de Fitur Next precisamente trata de abordar esa cuestión, ¿no?, de detectar de una manera, bueno, pues a partir de la recogida de experiencias, de buenas prácticas, pues un poco detectar cuáles son esas maneras de abordar los problemas que están haciendo que en ocasiones el impacto del turismo pues no sea precisamente positivo sobre ciudadanos, viajeros y entorno, ¿no? Lo que cuenta Esther es claro que es una de las maneras, pero bueno, pues esa tendencia al compromiso que yo creo que tanto Esther como Alejandro de alguna manera han incluido en su discurso, ¿no?, pues está presente y irán surgiendo iniciativas de actividades turísticas que, bueno, pues que fomenten esas actitudes de compromiso, la participación. Nosotros tenemos, de momento, bueno, hemos recogido 100 experiencias, todavía no es mucho, ¿no?, pero hay alguna muy curiosa que, por ejemplo, se me ocurre una que hace referencia a que los turistas participan en la recogida de botellas de plástico, de plásticos vertidos en los canales de Ámsterdam. Con esos plásticos luego la empresa que hace los tours para recogida de los plásticos construye barcas para hacer más tours. Bueno, hay cositas de estas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, nosotros desde Fitur, mostrando todo lo que hay en ese sentido, que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, tú has hablado de la huella de carbono, pues ya existen plataformas que permiten al viajero calcular su huella de carbono. Muchas de las cosas que tú has comentado, ¿no?, están en línea con las iniciativas recogidas, y quizá eso desde Fitur, que tampoco podemos regular, ni es nuestra intención el sector, ni enseñar a nadie por dónde va el futuro, pero a lo mejor sí podemos recoger buenas prácticas y ponerlas un poquito en escaparate para inspirar, ¿no?, y para entre todos pues conseguir que el turismo pues genere impactos positivos. Es una industria súper potente que tiene muchos impactos positivos en cuanto, desde luego, a la actividad económica, el empleo, y bueno, pues de lo que se trataría es de matizar esos impactos negativos, ¿no? Y creo, bueno, nuestro granito de arena espero poder aportar a través de Fitur Next. Muy bien. Yo creo que lo comentaban María y Esther, ¿no? Al final la tendencia es a crecer y tampoco vas a poner una puerta y claro, que no entre nadie. A lo mejor el tema es aumentar un poco los sitios a los que esa gente puede ir, ¿no? Y es lo que ellos comentaban, hay un interés, hay nuevos intereses en el turismo, hay un interés por la ecología, hay un interés por el aprendizaje. Entonces, mediante iniciativas que tengan como impulso esos diferentes intereses, se puede crear un nuevo patrimonio de cada ciudad que pueda un poco repartir esa afluencia y que además dé respuesta a necesidades nuevas de gente que el patrimonio histórico no les da. El patrimonio histórico nos da mucho, pero abrir ese abanico al final provoca que la gente se reparta y que la ciudad no colapse. Entonces, en fin, yo creo que sí, que lo apuntaban ellas perfectamente. Sí, y mediante el uso de la tecnología, como en la aplicación de Esther, pues manejar los flujos también, claro, ¿no? Y ser predictivo respecto a los flujos. Yo creo que en todo eso va a contribuir muchísimo la tecnología. Efectivamente, y que los propios ciudadanos tengamos también esa información, ¿no?, de que estamos saturando un lugar, ¿no?, para poder hacer acciones, porque yo creo que, o sea, aparte de los datos en genérico, de los datos en masa, creo que es muy importante también la propia iniciativa del propio ciudadano, del propio viajero, que muchas veces al conocer esta saturación puede también tomar una iniciativa que sea más sostenible. O sea, hay que concienciar también a través de la información, creo que es algo que es vital. Muy bien, muchas gracias. ¿La despoblación es un tema que os interese? Sí, sí.
despoblación. El tema del momento, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos en contacto con algunos ayuntamientos y algunos territorios para desplegarnos en ellos que tienen la problemática o bien que se encuentran en el interior, ¿no? Que están geoposicionados en un lugar interior, los cuales se están despoblando, o bien quedan colapsados por grandes núcleos de atracción en este caso de viajeros, ¿no? O que están viendo mermadas sus ciudadanos porque se van al límite. En el caso del turismo, que también afecta un poco de una forma u otra a la despoblación, para nosotros es importantísimo que en estos lugares se puedan generar nuevas formas y recursos de crear economía, ¿no? Y ahora mismo con las economías, con la tecnología que es global y que abarca todo el territorio, yo creo que es una herramienta muy útil para generar nuevas formas de crear estas economías en lugares que están mal localizados o de difícil acceso, o simplemente que se están despoblando porque se están viendo, hay una movilidad de personas que se van a polos de tracción económica, ¿no? Y además con el ámbito turístico también creo que es importante, porque cuando descubrimos muchas veces estos territorios a los turistas, a los viajeros, vemos que hay muy buen feedback en nuestro caso, ¿no? Porque le estamos descubriendo cosas muchas veces que tienen que ver con lo vernáculo, que tienen que ver con la artesanía, con valores que no se encuentran en las grandes urbes, pero que sí se pueden encontrar en zonas limítrofes o en zonas más del interior, ¿no? Que todavía guardan la esencia, y llevar gente o descubrir gente a estos nuevos lugares puede repercutir en crear nuevos sistemas económicos alrededor de ellos, ¿no? Conozco a algunos compañeros de startups que están intentando además también crear proyectos en base a la despoblación, ¿no? Con la ayuda de los propios locales, ¿no? Que crean nuevos modelos de negocio a través de los turistas, ¿no? Ofreciéndoles lo que ellos hacen. Pues por ejemplo, yo sé alfareros que pueden ofrecer un día, ¿no? Pasar un día con un alfarero y aprender el oficio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y entonces estos intercambios de experiencia creo que es vital, porque realmente el nuevo viajero, los viajeros más jóvenes, la tendencia es esa del aprendizaje y el redescubrir muchas veces lo que tenemos cerca pero que no lo conocíamos. Sí, cuando hablamos de territorios inexplorados no hay por qué pensar en irse a la otra punta del mundo. No. Un territorio inexplorado puede ser precisamente una zona que no ha sido turística hasta ahora, que se está despoblando y que sin embargo pues tiene algo que ofrecer pues en cuanto a una actividad creativa o en cuanto a lo que sea, ¿no? O a un paisaje, pero bueno, que ha quedado un poco pues ensombrecido por otro sitio más popular, ¿no? Y yo creo que tanto la tendencia al aprendizaje como la tendencia a los lugares inexplorados como la tendencia a conocer la vida real de las personas pues llevarían a fomentar pues la industria turística en estos lugares en riesgo de despoblación. Pero sí que parece claro que la historia del aventurero romántico del 19 se acabó, que no se va a poder perder uno tan fácilmente, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que yo creo que ahora mismo todavía te puedes perder un poco, pero cada vez, y yo creo que a bien, ¿no? Al final el divulgar las cosas, el conocerlas y hacer realmente esta atracción bonita que puede tener, y más en lugares que están poblados como es en Europa, ¿no? A lo mejor en otras ciudades del mundo tienen otras problemáticas. En América me consta que el ámbito turístico tiene unas problemáticas que son completamente distintas, ¿no? Pero yo creo que todavía queda ese margen de sorpresa, pero es beneficioso para todos el conocer lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, ¿no? Para también preservarlo de alguna forma o incentivarlo, ¿no? Pero si tardas mucho en descubrir algo, igual, claro, ya nadie podrá descubrirlo. Igual ya está en peligro de extinción. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Cuál es la visión de los turoperadores grandes de esta nueva segmentación del turismo y en qué manera pueden estar a favor o no de este tipo de modelos? Yo creo
que hay sitio para todos, o sea, porque estas son tendencias emergentes que irán generando pues unas actividades diferentes y que se suman a la oferta actual y bueno, no creo que sea un cambio radical para mañana y poco a poco, según se vayan imponiendo nuevos modelos, pues la industria se irá adaptando, ¿no? Como ha pasado, yo creo que siempre desde la historia de los tiempos y en todos los sectores, ¿no? O sea, estos son tendencias que van entrando y que, bueno, harán que en determinado momento los grandes de la industria modifiquen sus actitudes o sus propuestas o harán que, por un lado, queden ofertas, bueno, pues más estándar y de las que siempre ha habido o que ha habido en el pasado y a la vez pues se vayan desarrollando nuevas propuestas, ¿no? ¿Qué tal cómo se está planteando en el presente la llegada del turismo, por ejemplo, en los centros de las grandes ciudades? No creo que quede mucho para el futuro, la verdad. Se está masificando el tal, yo vivo en el centro de Madrid y están destruyendo toda posibilidad de que haya algo en el futuro. O sea, son masas de camiones cargados de gente que están perfectamente distribuidos en 4 minutos y no hay más. No hay manera de que el turista pueda elegir con una aplicación donde ir o seleccionar un tipo de alternativa de interés dentro de un mapa más amplio. O sea, no te lo permite el propio diseño de la travesía, claro, acceder a este tipo de cosas. Y eso creo que va a ser un problema que está ahí latente y del que parece ser que no se quiere hablar. Nosotros tenemos contacto con los touroperadores que no eran al principio clientes potenciales y son ellos los que se acercan a nosotros, en este caso con touroperadores latinoamericanos. Yo creo que están cambiando bastante la forma de percibir el turista, porque el turista está cambiando también y los nuevos modelos, como decía, la gente joven, tanto la generación mía, los millennials como la generación Z y demás, están cambiando la forma de hacer turismo, además a una velocidad brutal. Cuando se acercan a empresas y a startups, y me consta que a muchos compañeros, incluso en el propio Fitur, se han acercado los grandes touroperadores que tienen estos paquetes, ¿no? Que son muy rígidos, ¿no? Se están acercando un poco para abrir estos paquetes porque se están dando cuenta de que la gente está cada vez demandando otro tipo de viaje. Y yo creo que poco a poco nosotros estamos trabajando con ellos para abrir un poco estos paquetes tan cerrados y tan estándares, ¿no? Que también destruyen, ¿no? De forma masiva algunos centros de las ciudades. Yo creo que poco a poco van a ir cambiando, pero por necesidad, es decir, porque los propios viajeros están cambiando radicalmente la percepción. Esperemos. Por ahí había una pregunta. Hola, buenos días. Soy José Manuel para María. Sí. Que no te veo, José Manuel. ¿Qué opinas de los viajes a la Antártida? Uy, Dios mío, qué pregunta. Pues depende, ¿no? Depende de en qué términos se haga el viaje y de que sea respetuoso con el medio ambiente y de que, así en general, ¿por qué lo dices tú? Hombre, creo que no tiene ningún sentido que vaya una sola persona a esa zona. Bueno, depende de la actividad que vaya a desarrollar, ¿no? Algunos viajes a la Antártida son de naturaleza científica y... No, a eso no me refiero. Me refiero al turismo. Hombre, yo creo que en sí mismo el viajar y el turismo es bueno, ¿no? El descubrir territorios, el descubrir culturas, en sí mismo es bueno. Luego hay otras consideraciones como, por ejemplo, pues la huella que deja el montar un viaje para solo una persona, ¿no? Eso, pues te digo que depende un poco de qué viaje estemos hablando y de qué características tenga. Pero en principio yo pienso que todo lo que sea un poco como hacer el mundo más pequeño, que todos nos conozcamos, que generar conocimiento de los territorios, de las culturas, de las personas diferentes, es en sí mismo bueno. Es mi opinión. Me despido con una pregunta más sencilla. Hace un par de años en las Islas Cíes, los touroperadores o las navieras vendieron más billetes de los autorizados. Claro, pues es una mala práctica, evidentemente. Es un lugar protegido, ¿no? Las Islas Cíes. Yo creo que sí, en esto pienso que hoy en día ya hay muchísimos territorios que tienen regulados los flujos y que tienen afortunadamente muy controlado el tema de que, bueno, pues que estos viajes no perjudiquen al entorno y al medio ambiente, ¿no? Y ojalá que esa sea una tendencia que se imponga en muchas ciudades y en muchos
muchos sitios, bueno, pues también para que el turismo no dañe los recursos naturales, ¿no? Sino que contribuya, bueno, pues a la despoblación, contribuya a generar recursos económicos en zonas que necesitan, bueno, pues que haya mayor actividad, ¿no? Igual que estamos viendo que ha habido una evolución en la forma de practicar el turismo, o de espacios de trabajo, etcétera, en el espacio expositivo, ¿has notado alguna evolución a lo largo de tu carrera, de la forma de relacionarnos con la obra o de relacionarse ella con el espacio, etcétera? Bueno, hay una evolución muy marcada, que se pretende que los museos y las exposiciones cuenten más una historia, cuenten más sobre la pieza, sobre su precedencia, el porqué de la colección, y menos a emocionar. O me parece a mí que está pasando eso, ¿no? Que me parece un riesgo enorme. A lo mejor plantarte delante de una obra llena de interactivos, de pantallas, de audiovisuales, ¿no? Probablemente la experiencia única de estar delante de una obra de arte que está hecha por una persona hace relativamente poco tiempo, ¿no? Esa yo creo que se está quedando en segundo plano, y eso me parece para mí un riesgo enorme, más todavía ahora cuando puedes acceder a esa información desde tu casa. Parece que los museos se deberían como adecuar un poco más a una experiencia próxima con la obra de arte, sin que te cuenten tanto sobre lo que implica esa obra de arte. Muchas veces veo que en muchos museos el medio de información supera lo que te tienen que contar. O sea, cada vez hay más museos con pantallas enormes, y te quedas con la idea de que había un iPad de 2x2, pero no sabes ni lo que te contaba el iPad, ¿no? Entonces, me parece que eso es una evolución que está tocando techo. En España ocurrió con un museo en concreto, en Alicante, ¿no? Y ahora ya se vuelve un poco a añorar los museos del siglo XIX, como esa experiencia de acumulación de colecciones, que a lo mejor no te enterabas muy bien, pero salías nuevo. Y creo que se han desmontado muchos museos de esa época, aquí en Madrid también, que bueno, que los vamos a echar de menos, ¿no? Habría que conseguir el compromiso entre el museo del 19 y la capacidad de comunicación que nos permite la tecnología actual, que con una app pues te dice que estás aquí, pero bueno, ya descargarás la información que quieres, ¿no? Pero en ese momento no me gusta verla llena de aparatería. Buenos días. Yo estoy viendo un problema porque si yo voy a la Sierra de la Culebra en Zamora no tengo conectividad y no puedo utilizar mi Streetbook. Si voy yo a la Cueva de los Franceses, que está en Palencia, no tengo conectividad, no puedo conectarme. Esa experiencia museística desaparece porque no tengo conexión. Entonces hay muchos sitios, al no tener conectividad, puedo ir a Santillana del Mar, como comentabas antes, sí. Hay internet, sí. Pero hay muchos sitios en Castilla y León, en el Maestrazgo, en sitios que no hay. Entonces, el cliente va a ir siempre, o el turista va a ir a sitios donde tiene conectividad. Hasta que no haya una infraestructura en todo un país, no va a funcionar. Bueno, la Expo Universal del 2020 en Dubái es sobre este tema, es sobre conectividad, que España va a estar representada ahí. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Tampoco sé si es positivo o negativo, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, pero el tiempo mata los destinos. O sea, cuando pasen dentro de 10 años y siga yendo a la Sierra de la Culebra, no existirá. Sí, urge la conectividad. La conectividad es clave para los territorios. Sí. Está además metida como plan estratégico de la Unión Europea para los desarrollos de destinos, y muchas de las comunidades autónomas los tenemos. En el caso de MyStreetBook y de muchas otras tecnologías, para poder implantarnos en lugares donde no hay conectividad, hay otras formas, que es la forma offline, es decir, yo voy a un lugar, a un polo donde tengo conectividad. Te voy a poner un ejemplo, pues en Granada, hemos estado antes hablando de la Alhambra, pues voy a poner ese ejemplo que además nosotros lo tenemos. En Granada hay conectividad, estoy en mi hotel, pero luego me voy a hacer una ruta por la Alpujarra y ya va a haber momentos donde no voy a tener conectividad, ¿no? Pues yo aprovecho el lugar donde tengo conectividad, descargo la
información en forma offline y puedo continuar, en el caso de MyStreetBook, la ruta y me puedo seguir informando, a lo mejor no de la misma forma que si tuviese conectividad, pero de una forma muy similar. Entonces, las empresas, o sea, las nuevas tecnologías, tenemos que hacer que de alguna forma podamos establecernos en lugares donde no exista conectividad y ofrecer una experiencia muy similar a si la tuviésemos. Y ahora mismo es posible, o sea, ahora mismo realmente la tecnología ofrece esa capacidad de poder hacerlo, ¿no? Pasa con muchas, pasa con, en el caso de TripAdvisor o en otros casos, ¿no?, que tienen paquetes offline que te permiten en un momento poder consultar determinadas cosas que de alguna forma se descargan en el teléfono, en la tablet o en cualquier otro dispositivo, ¿no? Pero hay millones de otras fórmulas, ¿no? Sí, el problema es, yo llego, por ejemplo, te decía, a la Sierra de la Culebra, o a León, a Palencia, un pueblo perdido, y he montado un resort, un hostel o unas campañas modulares fabulosas. Y quiero abrir con mi teléfono móvil la puerta, pero no tengo internet. Claro. Entonces no puedo abrir esa puerta, la experiencia del usuario ya desaparece. O sea, esa ilusión que tengo, ese señor que es millennial o generación X o Z o la que sea, que va a ese hotel y a ese establecimiento, lo pierde. Ya no puede ir porque la ruta no la puede aplicar, no puede abrir la puerta, que lo hace en cualquier destino, en un Roma, un París, un Madrid, y entonces tiene que volver a la llave tradicional, a ese llavero. Se pierde, la experiencia se pierde. Se pierde un poco, pero yo confío en que, lo primero, que en el caso de España hay planes para desarrollar la conectividad casi por completo en el territorio y en que haya otras soluciones alternativas, incluso a veces creativas, que hagan que las cosas que son como más tradicionales, ¿no?, se puedan convertir también en algo ventajoso en un momento dado. O sea, que no todo dependa, ¿no?, de la tecnología, porque a lo mejor puede significar un hándicap, ¿no?, y que la tecnología no funcione completamente al 100% en lugares donde no hay conectividad, que puede significar que la experiencia disminuya un poco, ¿no? También hay que concienciar a la gente que cuando se va a un entorno en donde no existen los mismos medios que en un entorno estructurado, ¿no?, la conciencia tiene que cambiar un poco, ¿no? En eso también hago referencia a la concienciación del ciudadano y del viajero, en el que no podemos viajar de la misma forma a todos los sitios. No podemos viajar por Europa de la misma forma que viajamos a Asia o de la misma forma que viajamos a Latinoamérica, ¿no?, porque los entornos culturales son distintos, pero es que en la propia España los territorios son también distintos, ¿no? No es lo mismo un territorio natural que un territorio urbano y que está consolidado, ¿no?, su estructura. Cuando le das a un pastor una tecnología y con una cámara IP puede vigilar las ovejas, ya no vuelve para atrás. Y en el turismo, sí, el avance, en el turismo pasa igual. El avance es considerable. En todo caso, pues siempre, como en todo, se puede hacer de la necesidad virtud, ¿no?, y crear un argumento en torno, bueno, pues a esa ausencia de conectividad, pues para estar, a lo mejor, descansar del estrés, tal. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que si queremos desarrollo, ya no turístico, económico, en todo el territorio, la conectividad es un must. Muchas gracias. Gracias. Europa tiene programas, el de Smart Villages. Sí. El programa europeo de Smart Villages es muy interesante y acaba de convocarse. Hay cursos para esto. Lo que pasa es que también se requiere una participación, por ejemplo, de los ayuntamientos, de las diputaciones, si no se mueven para pedir dinero. Efectivamente, claro, muchas veces lo desconocen. Estamos ante una abulia tremenda, ¿no? Sí. Es que tenemos que participar. Estamos trabajando, Lucía y yo, en un programa que se llama Territorio Goya, que es para potenciar la comarca del campo de Belchite en torno a la figura de Goya, claro. Entonces, Fuendetodos no tiene conectividad, Belchite tampoco tiene conectividad, toda esa zona de Aragón sufren el azote de la despoblación. Claro. Entonces, la merma de población es tremenda en España, en los espacios, pues en el campo, etcétera, ¿no? Y es tremendo, pero nadie se mueve. Y tenemos que ser mucho más activos en esto. Y si no lo somos, pues sufrir las consecuencias, ¿no? Sí. Hay un libro bastante interesante, La España vacía, que no sé si lo conocéis, de Sergio Molino, que yo creo que va un poco por esa línea, ¿no? Lo que ocurre es que los que comentabas, yo a mi juicio, ¿no?, de la Sierra de la Culebra y tal, yo lo veía positivo. O sea, llegar al hotel y a lo mejor estar desconectado, lo que comentaba María. O sea, que aquí es que estamos... Sí, ahí también. Por un lado, hay una tecnología líder, ¿no?, que luego también
peligro de la industria que hay detrás de esa tecnología, ¿no? Que todo, como los coches eléctricos, la batería, no sé si es más ecológico o realmente es que la industria nos va llevando por ahí, cuando no les interese, cambiaremos a otro combustible, ¿no? Pero por un lado, esa tecnología máxima, pero por otro lado, los proyectos que presenta Alejandro, donde se vuelve un poco, no voy a decir a lo vintage, ¿no? Pero donde hay un reciclaje, reutilizar la madera, cosas que son como muy próximas a nosotros, ¿no? Donde no hay acero, no hay vidrio, no hay materiales de última generación, sino que se vuelve un poco a lo artesanal, ¿no? Entonces, esa artesanía, pero al mismo tiempo esa super tecnología, ¿no? Hay ahí como dos caminos, ¿no? Una simbiosis muy buena. Bueno, yo creo que pueden trabajar juntos. O sea, al final, a nosotros sí que nos interesan esos materiales naturales, esa artesanía y demás, pero sí que creemos que se pueden beneficiar de... Al final, el no tener conectividad, tú lo puedes elegir. Exacto. Si la tienes. Si no la tienes, no hay elección. O sea, nosotros concretamente sí que es verdad que tenemos un gusto especial por la artesanía y por ese material natural, o cuanto menos procesado mejor, pero luego hay formas de trabajarlo, hay, en fin, y formas de comunicarlo y demás, incluso formas de representarlo a nivel, nosotros también en los estudios de arquitectura a nivel tecnológico, es lo que comentabas tú antes. Al final yo no lo he vivido porque ya yo en la universidad ya AutoCAD sí o AutoCAD sí, pero sí que te das cuenta también de que de cara a enseñar un proyecto que ya no te vale el plano, ya necesitas una infografía. Quiero decir que al final yo creo que sí que es importante que no se pierdan esos valores naturales y esos valores artesanales, pero que la tecnología es una herramienta muy potente que les puede ayudar, vamos, que de hecho será la herramienta que les ayuda a no desaparecer, porque si compites contra algo que es más fuerte que tú y que claramente es el dominador, es que no tienes nada que hacer. Entonces, pero yo creo que si colaboras, o sea, crecen los dos mundos, pienso. Igual me equivoco, ojalá no. Bueno, había ahí una persona que quería hacer una pregunta. Sí. Tal. Bueno, hace poco habéis comentado el tema de que en los museos, en el arte, muchas veces se queda un poco en la sombra la obra de arte debido a la tecnología que lo está proyectando, ¿vale? Muchas veces, pues yo estuve hace poco en una obra de... ¿En qué teatro fue? Fue Van Gogh, creo, que eran unas proyecciones alucinantes con una serie de proyectores, etcétera. Entonces muchas veces la obra se queda detrás, ¿vale? No le da tanta importancia. Entonces, para mí, yo viajo muchísimo, el viajar es un arte, ¿vale? El arte del viajar, denomino yo. Entonces, muchas veces, mientras viajo, me doy cuenta que debido a esa tecnología, muchas veces lo que era el viajar antes, el viajar verdadero, se queda también a la sombra, ¿vale? Entonces yo quería plantear dos cuestiones. Una es esta, ¿es correcto hacia donde nos estamos dirigiendo con el tema del viajar y la tecnología? Y otra es cómo están afectando plataformas tecnológicas como puede ser Uber, Airbnb, etcétera, en países subdesarrollados donde no estamos ni al mismo nivel de vida, ni los precios son iguales, etcétera. Entonces, aquí lo que está pasando, por ejemplo, en Indonesia, han empezado a entrar Uber con el transporte marítimo entre islas, ¿vale? Transporte marítimo que antes ibas casi en canoa, a un motorcillo, y le pagabas X reales, X pesos, y te llevaban. Hoy en día se paga, bueno, se está empezando a pagar todo a través de la plataforma de Uber, que al final es un monopolio total, y aparte los precios no van de acuerdo para nada con lo que hay en la cultura local, ¿vale? Entonces ese impacto demasiado rápido, en muchos casos, como impactar a nivel local en la sociedad. Para plantear, o sea, en el sentido de replantear un poco la tecnología, cómo está afectando, si es demasiado rápido. A ver, así como por alusión empiezo yo, la tecnología es rápida y cada vez va a ser más rápida, ¿no? Es verdad que ha habido y está habiendo determinadas empresas que han tenido un avance tan vertiginoso y tan exponencial que han cambiado los desarrollos, y tanto fuera, como comentas el caso, como aquí dentro. O sea, en España nos han cambiado el precio, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Empresas de ámbito turístico, incluso nos afecta el tema de la movilidad. Es yo creo que imprescindible
Primero, yo creo que concienciar a la propia administración pública de que agentes privados puedan modificar o tengan una herramienta para poder modificar tantísimo, ¿no?, las condiciones en el ámbito público, ¿no?, porque no es una cosa que afecta solamente al mercado como tal, sino que afecta ya a la consideración del precio de alquiler y demás, ¿no?, al ámbito un poco más público, al ámbito de la movilidad. Entonces, yo creo que la tecnología es clave también para ayudar, es decir, es clave también para poder ayudar a los propios ciudadanos, como decía antes, a tener conciencia sobre lo que estamos haciendo en el territorio. Creo que es un avance necesario, pero también creo que hay que saber legislarlo, ¿no?, y desde la parte de la administración hay que tomar una concienciación de que hay que tener ciertas normas igual que se establecen en cualquier sector. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que han crecido tantísimo el ámbito tecnológico y está abarcando a tantos sectores que hay un poco una desvirtuación o una confusión con el tema, lo cual hace que las medidas vayan mucho más atrasadas de lo que evoluciona el sector. No sé si... Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que además siempre en la historia del desarrollo económico ha sido así. Primero vienen los avances o los cambios y luego viene la regulación, ¿no? Lo que pasa es que ahora es como que la velocidad del cambio es vertiginosa, ¿no? Y entonces pues quizás se producen esos periodos en los que verdaderamente echas de menos la regulación, ¿no? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Esther. De hecho, la Organización Mundial del Turismo está estableciendo bases para poder poder un poco regular o poder poner una estructura, ¿no?, y disminuir la huella que está teniendo actualmente o la repercusión que puede estar teniendo actualmente el turismo masivo en determinadas zonas del planeta, que son muchas veces muy malas. Hablabas de la descompensación, ¿no?, de unos salarios con respecto a los salarios habituales, ¿no? Pues hay que tomar conciencia, pero también desde la propia persona hay que tomar conciencia. Y yo creo que la tecnología también puede ayudar a eso, no solamente a desplegarse y reducir, digamos, la calidad de vida, sino que también puede ayudar a concienciar también. ¿Alguna otra pregunta tenéis? Bueno, pues